Descargo de responsabilidad, no soy dueño de Naruto ni de ninguno de sus personas pero aún así, los sapos solo saltan en los lagos, ¿de qué sirven en la batalla? La marca del Sannin en realidad creció, cuando incluso Kuro asintió con la cabeza. Escucha aquí, bien, te lo mostraré. Cuando el ermitaño se mordió el pulgar e hizo los símbolos necesarios, tocó el suelo, mientras el sello se hinchaba, dos sapos. Yo. El primero era rojo y vestía una pequeña especie de ropa similar a la de Yakuza. ¿Hay comida por aquí? Dijo el segundo, siendo un ligero tinte amarillo y más redondo que parecido a un sapo. ¿Ves? Gamakichi y Gamatatsu son los dos hijos de Gamabunta, el líder de los sapos. Muéstrale a este mocoso que los sapos son más geniales que las serpientes. Mientras Jiraiya decía eso, Kuro tosió, antes de murmurar. ¿Debo decir que deseas que peleen conmigo? ¿Estás seguro? He sido entrenado desde joven por el jefe, para poder defenderme por mí mismo. Puedo destrozarlos sin escrúpulos, pero preferiría no hacerlo. ¿Es realmente una serpiente Jiraiya-san? Es demasiado educado para ser una serpiente. Murmuró Gamakichi, todavía un poco molesto por ser llamado debilucho. Yo también estoy empezando a tener mis dudas. El jefe es realmente bueno para cambiar a la gente, Jiraiya-san, aunque en algún momento es un tonto, ya que ha estado perdido en sus pensamientos por un tiempo. Para señalar eso, Kuro revolvió con su cola el cabello de Naruto, ya que el chico lo miraba pensativo, como si estuviera pensando en algo. Gracias por tu propuesta, Jiraiya-san, pero creo que sé qué hacer. Tienes que derrotar al fuego con fuego, después de todo. Tan pronto como Naruto terminó de decir eso, se rió entre dientes, y ya sé por dónde empezar. Cuando terminó de hablar, se puso de pie, creando la cantidad necesaria de clones para enviar sus respectivos caminos. Antes de suspirar, respirar lentamente. Si funciona, será interesante. ¿No quieres compartir el secreto con el viejo sapo? Jiraiya murmuró, mientras Naruto, simplemente, se reía entre dientes. Bueno, supongo que puedo decir esto. No hay asunto que permanezca sin respuesta por mucho tiempo. Me iré a dormir ahora, estoy cansado como el infierno. Mientras Naruto se abría paso, con Kuro en su hombro, despidiéndose con la cola, Jiraiya volvió su mente a lo que el chico había dicho, ¿qué podía querer decir? Sin embargo, se rió entre dientes, ya que con su buena visión vio al niño sacar de uno de sus bolsillos un libro de Icha Icha, comenzando a leerlo. Bien, estaba de buen humor para ir a hablar con Kusina ahora. Anko se despertó, aturdida. Bueno, la noche bebiendo sake había sido un infierno, nadie con quien hablar, nadie a quien le importara. Kurenai apenas había logrado convencerla de que dejara de beber, de que regresara a casa, luego se había ido, obviamente, cita con Asuma, no puedo extrañar esos. ¿Qué amigo? Miró su apartamento, sus serpientes, arrastrándose, deslizándose. Tenía suficientes ríos en el banco para poder comprar todo el complejo de apartamentos, todo para dejar al niño, todo para dejarlo con su propio trabajo. Una misión Bueno, ella no tocaría el dinero, no era por ella. Hizo un testamento, mejor ahora que nunca, y el dinero se le entregaría a Naruto, una vez que ella estuviera muerta y él fuera mayor de edad. Un bonito regalo, tal vez, por todos los cumpleaños que se perdería, probablemente. La pequeña cosa escuálida probablemente estaba haciendo todo lo posible por actuar alegre en este momento, mientras que en verdad probablemente él estaba más destrozado que ella. Estaba acostumbrada a perder. Ella acababa de olvidar lo mucho que le dolía. Ella miró por la ventana y murmuró, tonterías. Ya estaba anocheciendo. Había dormido todo el día, realmente hizo un número anoche con el alcohol. Ni siquiera era alcohólica. Claro, era una dangolik, pero no una alcohólica. Se mudó al refrigerador, no tenía sentido ir a trabajar hoy, para poder cocinar algo. Se quedó mirando el interior del artilugio mecánico, vacío, como el apartamento en el que estaba, excepto por las serpientes que estaba. Sin embargo, ninguno de ellos habló, por lo que no tenía sentido. Necesitaba enfriar sus pensamientos, pero no podía dejar la cabeza en el refrigerador. Ella era Anko Mitarashi después de todo. Tuvo que sonreír, agarrar un palito de dango en alguna parte y salir a divertirse al bar. Quizás debería haberse quedado en casa ese día. Ver al chico, el chico vestido de verde caminando en línea recta delante de ella, buscar a alguien ya era bastante difícil, ver a más de uno de ellos en poco tiempo, esa era una clara señal de que se había vuelto loca, o realmente necesitaba dejar de beber. Alcohol. Sabía del Kage Bunshin, el chico no había dejado de despotricar sobre eso durante horas, pero, de nuevo, ¿la estaba buscando? Si lo estaba, tenía que esconderse.
No podía dejar que él la viera. Intentaría sonreírle, saludarla con la mano y ella sabría que él ya la habría perdonado. Ella no era digna de ser perdonada. Él debería haberla odiado, pero en cambio, tuvo que escribir ese estúpido papelito, escondiéndolo en la caja de ramen, porque tenía que decirle que no era así. Así que ahora probablemente no la odiaba, pero odiaba a Lokage, odiaba a Konoha. Debería haber sacrificado su felicidad ya, pero no podía no hacerlo cuando ese chico adorable la llamó One-chan por tanto, y estaba allí para sonreírle cuando regresó del bar un poco borracha, ni siquiera bebió un mucho con el mocoso en casa, no quería dar un mal ejemplo. Se sentía avergonzada de mostrarse en las calles, de emborracharse y de ser animada también, realmente sentía la necesidad de esconder su rostro. Entonces, dobló una esquina, hacia su puesto de tango favorito y, una vez que ordenó, ya estaba preparada para pagar, cuando el tipo que vendía las cosas negó con la cabeza. Alguien ya lo pagó. Anko arqueó una ceja. ¿Quién podría? Preguntó, bastante sorprendida, realmente causó una impresión en Kurenai. Por lo general, también se reparten la cuenta en la cena. Un chico rubio, con una serpiente negra en el hombro, dijo que probablemente pasarías por aquí en los próximos 5 minutos. El hombre se encogió de hombros, mientras Anko asintió, agarró el palo de tango y comenzó a morderlo. Era demasiado buen chico. ¿Por qué lo había dejado? El Hokage podría irse al infierno por lo que le importaba. Mientras masticaba el último dango restante, entrecerró los ojos por un momento, antes de regresar a casa. No iba a beber esa noche. Fue un momento, una vez cerrada la puerta, escupió el último dango, que en verdad no era un dango, sino una pequeña bola de plástico, coloreada para asemejarse a un dango, y cubierta con solo una ligera pasta de frijol rojo, el palo que pasa por un pequeño orificio a ambos lados de la esfera. Se abrió, para revelar un trozo de papel, que Anko, sosteniéndolo como si fuera un tesoro, leyó en silencio. Recibí el mensaje One-chan. Me haré cargo de ello. ¿Él se encargará de eso? Anko no pudo evitar reírse un poco de eso, sacudiendo la cabeza. ¿Un niño de 11 años se ocuparía de eso? Lo escribió en el impulso del momento, probablemente, pero tuvo las agallas para usar un medio oculto como ese. Ella se preguntó cuando el puesto de dango realmente había cambiado de dueño, y luego se dio cuenta de que había sido el chico. Todo el tiempo. Ella no pudo evitar reírse al darse cuenta. El mocoso era ingenioso, más de lo que pensaba. Estaría bien incluso sin su One-chan cerca, y si él se estaba ocupando de eso, ¿por qué debería preocuparse? Sin embargo, se aseguraría de verlo, incluso si eso significaba ir como examinador a los exámenes de Chunin. Sí, después de todo, no podía perderse la graduación de su mocosa. Kusina Katsumi no estaba en casa. Ella no estaba con sus amigos. No estaba en la casa de su sensei, no estaba en ninguna parte. Fue entonces cuando ella comenzó a entrar en pánico. Antes solo estaba preocupada, ahora estaba entrando en pánico. Alguien le robó a su hija. Estaba claro que alguien había estado esperando ese momento para robar a su preciosa hija, convertirla en una máquina de reproducción en algún otro lugar, y eso solo podía significar una cosa. Había espías de Kumo en Konoha. Sabía que simplemente no aceptarían que Naruto estuviera aquí, tenían que agarrar a su hija, tal vez para convencerla de que dejara ir a Naruto. No volvería a perder a ninguno de sus hijos, nunca más. Cuando la pelirroja apretó los puños, decidió probar un último lugar, la casa de Naruto. Seguía siendo una posibilidad remota, pero una posibilidad de todos modos. Sin embargo, en su camino hacia allí, alguien tuvo que detenerla para hablar con ella, obviamente. Kusina-san, tenemos que hablar. Había aparecido Jiraiya, obviamente, el viejo pervertido había dicho que había venido a hablar con ella también, pero ahora mismo. Ahora no era el momento. Tengo un poco de prisa, Jiraiya-san, no puedo encontrar a mi hija, ahora no es el momento. Kusina-san, ¿sabías que Naruto fue torturado? Cuando el Sannin hizo esa pregunta, Kusina se congeló. ¿Qué? ¿Por qué? No, ¿cuándo? ¿Quién lo hizo? Mientras preguntaba eso, temía la respuesta. El Hokage dio permiso, e incluso fue más allá de su deber. En lugar de detenerse en el 5.º paso, fue hasta el 7.º, el 7.º paso de tortura. ¿Sabes lo que eso significa? Significa perforar sus manos y cortar su espalda, repetidamente, con sal. Son los pasos de dolor extremo, y el chico no cedió, no dijo nada más. Era inocente, pero en lugar de creerle, Minato creyó las palabras de Mizuki. Kusina tembló, se puso un poco pálida y sacudió la cabeza. ¿Por qué Naruto no le dijo eso? ¿Por qué no estaba hablando con ella?
Ella podía ayudarlo y podía hacerlo sentir mejor, porque después de todo, ella era su madre. Yo, no sabía, hablaré con Minato, ya lo hice, esta mañana, respondió Jiraiya, gritando. Ahora quiero que dejes ir a Naruto. ¿Qué? No, Kushina no haría eso, el Sannin estaba trabajando con los de Kumo, un pensamiento cruzó por su mente. ¿No podría ser que el viejo ermitaño fuera en verdad el secuestrador de su Katsumi-chan? ¿Podría ser él? Si fue él, entonces. Tienes que dejar ir a Naruto. Es su elección donde vive y a quien llama familia, y tú, no, no digas más, no lo digas, no quiero escucharlo, no, no es verdad. Nunca serás considerado su familia. Las cadenas de chakra se lanzaron hacia adelante con la velocidad de la luz, mientras Kushina corría, kunai en mano directamente contra Jiraiya. Él es mi hijo. Ese único grito estaba destinado a probarlo todo, a mostrarlo todo, a hacerle entender, entonces, ¿por qué no estaba comprendiendo? ¿Por qué no la entendieron? Él era suyo. Su bebé, su hijo, el de ella, lo había perdido, había llorado por él, ahora estaba a su alcance, y ella no lo perdería de nuevo, nunca. No a Kumo. Ni a Danzo, ni a nadie. Jiraiya no era un ninja legendario porque había recogido los cupones de ramen o el sabio sapo porque era estúpido. Cuando llegó Kushina, claramente enojado, con la intención de matarlo, se lanzó hacia atrás, evitando las cadenas que se incrustaban profundamente en los guijarros del camino, aplastando contra él mientras creaba chispas, ya que la mujer pelirroja no parecía tener la intención de detenerse. Es mejor irse y hacer que calme los nervios. Jiraiya pensó, mientras creaba rápidamente un clon de sombra, corriendo en dos direcciones opuestas, sintiendo un poco de mal presentimiento, cuando su clon, que había sido un poco más lento para ser agarrado más fácilmente, trajo de vuelta los recuerdos del rostro de la mujer, era uno de una loca. Sin embargo, tenía que hacer algo, pero no podía sacar al chico de Konoha, sin el consentimiento del Hokage. Kushina llegó a la casa de Naruto, se tranquilizó, recordó un poco al sabio sapo diciendo algo malo sobre su Naruto-kun, y allí mismo había decidido que nunca más se volverían a encontrar, con eso en mente, esperó frente a la puerta de Naruto. Después de haber golpeado furiosamente durante 5 minutos, se dio la vuelta para irse, hasta que sintió el familiar ruido del agua hirviendo y exhalando de una tetera, el silbido agudo más que suficiente para llamar la atención de cualquiera. Naruto no quería abrir la puerta, probablemente estaba en el baño, tomando una ducha, tenía que ser eso. Decidió que a él no le importaría si ella irrumpía, después de todo, ella tenía una llave de repuesto. Entonces ella entró y vio verde. Vio verde porque había serpientes por todas partes, una especie de infestación. Pusieron huevos en un rincón, donde se encontraban un par de árboles plantas, mientras el sofá iba tan lejos como para dejar de fingir ser un mueble, revelando su verdadera naturaleza de anaconda enorme, mientras las boas constrictoras hacían guardia perezosa al lado de ella, siseando en la puerta, pero sin hacer nada más. Al menos estaban entrenados. Decidió no preguntar más y dar un paso adentro. Los boas se lanzaron contra ella con una velocidad sin precedentes, pero cuando Kushina los cortó, con un uso rápido de sus cadenas de chakra, se dispersaron en humo. ¿Humo? Ahora eso era desconcertante. Cuando vio que el sofá se elevaba a su altura y se ponía en una posición similar a la de una serpiente de cascabel, para probablemente golpearla, una voz la llamó desde el baño, era la voz de Kuro. No interrumpas. Alpha, Beta, regresa a tus publicaciones. Desde la puerta del baño, las dos serpientes que Kushina había golpeado se deslizaron lentamente hacia la puerta. La pelirroja tragó saliva nerviosa, mientras entraba a la cocina, ya sin ser detenida por las serpientes, para darse cuenta de por qué había té hirviendo, y no venía nadie. Katsumi estaba ahí. En la cocina, una taza de té caliente en sus manos, mirándola con ojos rojos tristes. Kara-san, murmuró. Katsumi-chan, susurró Kushina, gentilmente, acercándose a su hija, quien, sin embargo, se estremeció y retrocedió levemente. ¿Qué pasó? ¿Qué escuchaste? Naruto-kun, es mi Emini-san, ¿verdad? Se mordió el labio inferior, preocupada, cuando finalmente hizo la pregunta que quería hacer desde esa mañana, cuando se había precipitado al apartamento de Naruto, solo para descubrir que Naruto no estaba allí. Cuando regresó más tarde, después de andar sin un propósito, un clon la invitó a la cocina, quien descartó cualquier consulta que pudiera tener con un láter, y luego se dispersó. Él es. Kushina susurró. Él es tu hermano gemelo. Ambos nacieron casi al mismo tiempo, sin embargo, él es el mayor, así que sí, puedes llamarlo Onisan si quieres. ¿Por qué lo abandonaste?
suplicó, con los ojos llorosos, mientras Kusina negaba con la cabeza con fuerza. Yo no, tu padre me dijo que había muerto al dar a luz. Las manos de Katsumi se juntaron contra una de las más grandes de su madre. Entonces, ¿por qué no lo dijiste en voz alta cuando regresó a Konoha? Había personas que lo usarían voluntariamente como un arma y no como un niño, solo los poderes del Hokage podían detenerlos, pero solo si no se revelaba que él era el hijo del Hokage, porque habría tenido una negativa, reacción violenta, en la carrera de tu padre, alegando que estaba hambriento de poder al mantener a los Jinchuriki en su familia. Kusina susurró las mismas razones que Minato le había dado. Era eso, o perder a su hijo con Danzo. El mismo Danzo que ahora tenía un trato con Minato, el mismo en el que no podía confiar, en el que no confiaría, y nunca volvería a estar en una habitación con Naruto. Lo dejaste solo. Katsumi murmuró. Todos estos años, tú y papá lo dejaron solo. Eso es, no quería. No lo sabía. Kusina le espetó a su hija, que parecía horrorizada. Incluso fue quemado vivo, vivía en un sótano, lo golpeaban y pateaban todos los días, pasaba por el infierno y estaba solo. Podría haber estado con una familia, y se quedó solo. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Katsumi. ¿Y lo dejaste solo de nuevo? Son monstruos, no lo voy a dejar, ¿entiendes? Kusina suspiró. Bueno, todavía era alguien de la familia que estaba con otra persona, incluso podría convertirse en algo bueno, a la larga. ¿Y dónde crees que vas a dormir, Vamos, lo has molestado bastante por hoy, mañana tiene más misiones conmigo y sus compañeros. Apenas terminó esa frase, que una tos atrajo a sus compañeros. Atención. Kuro estaba de pie sobre la mesa, probablemente se había deslizado hacia arriba mientras las dos mujeres hablaban, y las estaba mirando en una especie de posición de serpiente de cascabel. Debo pedirles a ambos que guarden silencio. Si alguno de ustedes levanta la voz en los siguientes 5 minutos, desafortunadamente tendré que ponerlos en un estado de parálisis. Incluso sonó arrepentido cuando dijo eso. ¿Por qué? Kusina susurró en voz baja. El jefe está probando sus manos con un pergamino de Fuinjutsu. Después de que Kakashi Atake le explicara cómo funcionaba para sus Dognins, el uso de clones en la ciudad sobre el que preguntaste, Uzumaki-sama, fue para eso. ¿Y los destinatarios serían, las serpientes aquí? Preguntó ella, perpleja. El jefe también ha recibido permiso de las serpientes del bosque de la muerte, habiendo ido antes con Kakashi-san. ¿Ellos aceptaron? El corazón de Kusina se estaba desmoronando, ya que sintió un dolor agudo en su corazón. Kakashi era a quien el chico llamaba para ir a algún lado, no a ella, pero aún así, tenía que confiar en el alumno de su marido, ¿verdad? El lector de pornografía de cabello plateado tal vez no fuera tan malo, si ayudó a su hijo. La presentación anterior con Mitarashi-sama ayudó a facilitar el intercambio diplomático que siguió, respondió suavemente Kuro, haciendo una pequeña sonrisa ante las palabras realmente difíciles que ahora podía usar. Ahora está produciendo el pergamino de invocación que necesita. ¿Cuántos nombres ha escrito en él? Kusina susurró, un pensamiento oscuro cruzó su mente. 5, respondió Kuro, fácilmente. Cientos. Oh, no es mucha sangre entonces, susurró una vez más, mientras Katsumi, perpleja, miraba a la serpiente parlante y su madre. ¿Sangre? Preguntó dócilmente. Sí, Uzumaki-san, el invocador y la serpiente necesitan la sangre, ya que el jefe está creando el pergamino, tiene que pagar un precio en sangre, escribiendo los nombres de todas las serpientes, que luego pueden ser convocados o convocados a la inversa en el tiempo libre. Obviamente algunos podrían estar más enojados que otros, pero no debería crear un problema. Últimas palabras famosas. Obviamente, un niño de 11 años no iba a llegar muy lejos de esa manera. Naruto había hecho todo lo que su sensei le había dicho. Consiga los nombres, prepare el contrato, tenga todo listo. El único problema era que, mientras que el básico de Kakashi dependía de convocarlos a través de símbolos y no crear un contrato, Naruto había ido más allá. Había deseado crear un pergamino de invocación para los contratistas de la convocatoria de serpientes que convocaría a las serpientes del bosque de la muerte y el suyo. Buenas serpientes. Eso, obviamente, fue algo completamente diferente. Apenas había comenzado a enviar el chakra en el pergamino, que lo sintió el sabio de la serpiente blanca, ya que nadie podía pensar que jugar con su propia familia pasaría desapercibido o impune. Aún así, por una vez, el enorme reptil de escamas blancas sintió la necesidad de reírse agradablemente, y en lugar de matar directamente al hombre imprudente, succionando todo su chakra, lo convocó a la inversa directamente allí, en la cueva Ryuchi.
La nube de humo se dispersó después de un rato, ya que, por una vez, el cigarrillo que sostenía la serpiente estaba a punto de caer. De pie allí, en el centro de la cueva, no era un hombre. No era Orochimaru, el que manda apenas toleraba a cambio de sacrificios. Era un niño. Un chico de cabello rubio, de 11 años, con una chaqueta verde oscuro y una remera verde brillante, cuyas muñecas lentamente dejaron de gotear sangre de los cortes autoinfligidos probablemente para hacer lo que sea que estuviera haciendo. ¿Es esta una de las bromas de Orochimaru? La voz de la serpiente reverberó a través de la cueva, mientras masas sobre masas de sus hijos salían de los diversos agujeros, llegando a ver por qué, su sabio, había hablado realmente. ¿Oro, quién? Naruto apenas había preguntado eso, medio congelado de miedo, que las serpientes a su alrededor ya lo habían atacado, con los colmillos listos, el veneno goteando de sus caninos, mientras mordían al niño repetidamente, haciéndolo gritar de dolor como las peores toxinas jamás producidas. Por naturaleza, trabajaba su curso en su cuerpo, haciéndolo temblar, o sufrir mientras los espasmos musculares destrozaban sus huesos, y él caía al suelo, dado por muerto. Las serpientes se deslizaban de regreso a sus agujeros, dejando solo el sabio serpiente blanca para decidir dónde o no comer el cadáver del niño. Nadie responde a mis preguntas con una pregunta. La serpiente apenas había dicho eso y estaba reflexionando sobre eso, que el niño se estremeció. Ahora, la serpiente se sorprendió, lo vio con sus ojos después de todo, las mordeduras, el veneno, ninguno de sus hijos se contenía en castigar al intruso. ¿Sigues vivo? Quizás era inmune a las toxinas, pero entonces, ¿por qué sufrió todo eso? ¿Quería mostrar su fuerza? Tal vez quería demostrar su fuerza, o, tal vez quería contraerse directamente con la cabeza de serpiente, sin pasar por Orochimaru. También podría ser eso. Sin embargo, eso requirió más agallas que hablar con Orochimaru. Ese sí, mientras un chakra asqueroso atravesaba la vena del chico, tan asqueroso que incluso Manda habría quedado impresionado por él, el chico se puso de pie, respirando con dificultad, mientras las gotas de sudor caían de su frente y su cuerpo todavía temblaba levemente. ¿Qué estabas haciendo? La serpiente preguntó una vez más, encendiendo su cigarrillo, que tomara otra bocanada de humo. Estaba creando un pergamino de invocación. Naruto susurró, mientras sus ojos estaban rojos y como una raja de zorro, pero no era ira lo que sentía, lo más probable era que se sintiera frío, húmedo, entristecido, sintió dolor. Usando serpientes como familia, ¿y esperabas que no te atrapara? Naruto miró a la gran serpiente blanca. Nunca había visto una tan grande antes, crecieron todos naturalmente hasta entonces si no se detenían. ¿Y dónde estaba él? La cueva estaba húmeda, pero no oscura, era enorme, claramente no era el bosque de la muerte. Yo, no sabía que no podía, señor, y no sé quién es usted. La serpiente blanca, por una vez, se deslizó hacia abajo de su trono, su enorme cuerpo se enroscó repetidamente alrededor del niño, antes de dar una bocanada profunda y luego exhalar el humo del cigarrillo sobre el niño, que comenzó a toser. Akuja Sennin, soy quien soy, el sabio serpiente blanca, lo intentaste sin saberlo, ¿no tienes un maestro? Uno que fuera lo suficientemente hábil para verter el chakra para llevarlo a la cueva y sobrevivir a múltiples mordeduras de serpiente, y no a cualquier serpiente, sino a sus hijos, los más fuertes y feroces. Sin un maestro, sería inaudito. Susurró, recordando sus pensamientos, ¿a quien tenía como maestro? Kushina Uzumaki era un carcelero, Kakashi no era un maestro como amigo, le enseñó antes, pero ahora, ¿a quién tenía? Maito Gai estaba ocupado con Rock Lee, Jiraiya-san. Tenía la sensación de que si decía ese nombre terminaría muerto, de inmediato. ¿Quién estaba allí? ¿Anko-chan? No, no traería a Anko One-chan en esto. Nadie, yo tenía, antes, pero no ahora. Tienes agallas, para mentirme. Cuando la serpiente gigante blanca dijo eso, acercó sus ojos dorados al chico. La gran diferencia era enorme. Naruto no era más que una mancha en los ojos del sabio, quien luego siseó, lentamente, huelo el hedor del ermitaño sapo sobre ti, pero también la de serpientes que es más vieja, e incluso una familiar también. La de sangre. Muy bien, te dejo ir, me entretuviste bastante por el momento, tienes mi permiso para convocar tus serpientes, mocoso. Diviértete más, con el paso de los años, y tal vez mis hijos estarán a tus órdenes, si demuestras tu fuerza, Jinchuriki del Kyuubi. Y tal vez pueda usarlo para cuidar a Orochimaru, dejándolo crecer con serpientes sin que el Sannin de la serpiente lo sepa, se endurecerá con el tiempo, el mocoso. Con una última bocanada de humo, la mirada de Naruto perdió el enfoque, y cuando realmente la recuperó, estaba mirando al techo de su baño.
Tosió, exhalando el humo que había quedado en sus pulmones, mientras miraba a su lado, donde estaba un pergamino verde brillante, en su superficie blanca como un pergamino estaban claramente escritos los nombres de todas las serpientes que pudo convocar, además de la suya propia. Como el primero. Ahora que, no me esperaba eso, murmuró, su cabeza tenía un dolor de cabeza palpitante mientras permanecía de pie en silencio, escuchando el agua goteando de uno de los grifos, mientras calmaba su respiración. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Qué 500 significa? Oh, no demasiado, Kuro finalmente había confesado el número real, tal vez 15 minutos. El grito hizo que su dolor de cabeza empeorara, había pensado que estar privado de sangre significaba estar mareado, no sufrir dolor de cabeza. La puerta del baño casi voló de sus bisagras, cuando Naruto intentó una pequeña sonrisa, mientras Kuro se deslizaba para meterse en su pecho. Oye, lo hice. Murmuró el niño, tratando de ponerse de pie, solo para ser derribado en el suelo por la mujer que lloraba, que lo abrazaba con fuerza, las lágrimas corrían por su rostro. Estúpido, estúpido idiota. Kusina lloró mientras lo abrazaba con fuerza, mientras Katsumi miraba la escena desde el pasillo, tal vez su madre no quería dejar a Naruto, pero entonces, ¿por qué aceptó las palabras de su padre? Naruto no dijo nada, ya estaba demasiado cansado para decir algo más, mientras se dormía lentamente. Días después Naruto-kun. Atrapa. Tora el gato voló en el aire con un fuerte maullido, ya que una especie de oni voluminoso lo había agarrado por la cola, tirándolo como si fuera una especie de juguete, y luego arrojándolo a las manos del gris oscuro y verde oscuro chico vestido, que lo había agarrado sin siquiera estremecerse. Sus guardabrazos blancos no reflejaban la luz, aunque parecían brillar, si uno los miraba. Al momento siguiente, una breve chispa de electricidad aturdió al gato, mientras una voz gemía de disgusto. Jefe. ¿Era eso realmente necesario? Murmuró Kuro, cuando su cabeza apareció de la chaqueta de Naruto, al igual que Akamaru, una vez, lo había hecho. Desde que se había creado el pergamino de invocación, él y las otras serpientes habían comenzado un extraño aumento de tamaño. Era ligero, por el momento, pero significaba que a menos que Naruto se quitara las pesas, no podía sostener a Kuro girando alrededor de su brazo derecho, sin que alguien notara el volumen.